Del libro Totalmente por Gracia, del pastor Charles Spurgeon. Ven a Jesús, pecador, capítulo 11. ¡Ay de mí! Nada puedo hacer. Después de haber aceptado la doctrina de la expiación y comprendido la gran verdad de que la salvación es por medio de la fe en el Señor Jesús, el corazón con frecuencia se inquieta por un sentimiento de incapacidad respecto a hacer el bien. Muchos suspiran diciendo: ¡ay de mí! Nada puedo hacer. Y no lo dicen como excusa, sino que lo sienten diariamente como carga pesada. Haría el bien si pudiera. Cada uno de ellos podría decir honestamente: tengo voluntad de hacerlo, pero no sé cómo. Esta experiencia más bien anula y deja sin efecto todo el evangelio, pues ¿para qué sirve el alimento al hambriento si está fuera de su alcance? ¿Para qué sirve el río de agua viva si el sediento no puede beber? Nos acordamos aquí de la anécdota del médico y del hijo de la madre del pobre. El doctor le dijo a la madre que su pequeño pronto mejoraría bajo un tratamiento adecuado, pero era absolutamente necesario que tomara regularmente el mejor vino y que pasara una temporada en los baños termales de Alemania. Una receta para el hijo de una pobre madre que apenas tenía pan para llevar a su boca. De la misma manera, a veces no le parece al corazón atribulado que el sencillo evangelio de cree y vivirás sea tan sencillo, porque pide al pobre pecador que haga lo que no puede hacer. Para el que verdaderamente ha desesperado, pero es poco instruido, le parece que falta un eslabón. A lo lejos está la salvación por medio de Cristo, pero ¿cómo obtenerla? El alma se siente sin fuerzas y no sabe qué hacer. Está cerca a la vista de la ciudad de refugio, pero no puede entrar por sus puertas. ¿Ha tenido Dios en cuenta esta falta de fuerzas en el plan de la salvación? Ciertamente que sí. La obra del Señor es perfecta. Empieza donde estamos y nada nos pide para perfeccionarla. Cuando el buen samaritano vio al viajero herido, tendido medio muerto en el camino, no le pidió que se levantara, acercara, montara en su asno y se dirigiera a la posada. No, se le acercó, vendó sus heridas y lo puso sobre su cabalgura y le llevó al mesón. Así nos trata Jesús en el miserable estado en que nos encontramos. Hemos visto que Dios es el que justifica al impío y que lo justifica por medio de la fe en la preciosa sangre de Jesús. Ahora veamos la condición en la cual se halla este impío cuando Jesús obra su salvación. Muchas personas que han despertado no solo se afligen por su pecado, sino también por su debilidad moral. Carecen de fuerza para escapar del lodo en que han caído y de guardarse del mismo en el porvenir. No solo se lamentan por lo que han hecho, sino por lo que no pueden hacer. Se sienten sin fuerza, sin recursos, sin vida espiritual. Parecería extraño decir que se sienten muertas, pero es así. En su propia estimación, son incapaces de hacer ningún bien. No pueden andar por el camino del cielo porque tienen los huesos rotos. Se sienten sin fuerzas. Felizmente está escrito como elogio del amor de Dios para con nosotros. Romanos 5:6. Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Aquí vemos socorrida la insuficiencia consciente, socorrida por la intervención del Señor Jesús. Nuestra insuficiencia es extrema. Por eso no está escrito: cuando aún éramos comparativamente débiles, Cristo murió por nosotros. No, tampoco dice: cuando solo teníamos un poco de fuerza. No, de lo contrario, la afirmación es absoluta, sin limitación, cuando aún éramos débiles. O sea, no teníamos nada de fuerza que pudiera ayudarnos en la obra de la salvación. Las palabras de nuestro Señor son totalmente ciertas. Sin mí, nada podéis hacer. Podría ampliar el texto y recordarte del gran amor con que el Señor nos amó, aún estando nosotros muertos en delitos y pecados. Estar muerto
es aún peor que estar sin fuerzas. La realidad en que el pobre pecador sin fuerzas debe fijar su mente y retener firmemente como único fundamento de esperanza es la afirmación divina de que Cristo, a su tiempo, murió por los impíos. Cree en esto y toda insuficiencia desaparecerá. La leyenda del rey Midas cuenta que transformaba todo en oro por su tacto. De la misma manera podemos afirmar con toda seguridad respecto a la fe que todo lo que toca se vuelve bueno. Nuestras fallas y debilidades se transforman en bendiciones cuando la fe se ocupa de ellas. Fijémonos en ciertas formas de esta falta de fuerza. Para comenzar, dirá alguien, me parece que no tengo fuerza para concentrar mis pensamientos en los temas serios relacionados con la salvación. Aún una breve oración es casi demasiado para mí. Quizás se deba en parte a mi debilidad física, o en parte por haberme dañado por algún vicio, en parte también por las preocupaciones de la vida, por lo que no puedo pensar los pensamientos elevados que se requieren para la salvación del alma. Esta es una forma de debilidad pecaminosa muy común. Escúchame, en este momento eres débil y hay muchos como tú. Muchos que son totalmente incapaces de dar forma a pensamientos consecutivos, por mucho que se esfuercen. Muchas personas pobres de ambos sexos carecen de educación, por lo que les es difícil engolfarse en pensamientos profundos. Y otras son por naturaleza tan superficiales que un proceso extenso de argumentaciones y razonamiento les sería tan imposible como volar por el aire. No llegarían a conocer ningún misterio profundo, aun cuando dedicaran toda su vida a tal empresa. Por tanto, no necesitas desesperarte. Lo que se requiere para ser salvo no es un proceso de mucho pensar, sino confiar sencillamente en Jesús. Aférrate a esta realidad. Recuerda, Cristo a su tiempo murió por los impíos. Esta verdad no requiere de tu parte un análisis profundo, ni un razonamiento lógico o argumento convincente. La verdad es esta: Cristo, a su tiempo, murió por los impíos. Fija tu mente en ella y descansa en ella. Deja que esta realidad grandiosa, gloriosa de gracia, more en tu espíritu hasta que perfume todos tus pensamientos y te regocije el corazón. Aunque te sientas sin fuerzas, el Señor Jesús ha llegado a ser tu fuerza y tu canción. Sí, ha llegado a ser tu salvación. Según las Escrituras, es un hecho divinamente revelado que a su tiempo Cristo murió por los impíos, siendo ellos aún débiles. Tal vez hayas oído estas palabras centenares de veces, pero nunca has comprendido su significado. Tienen un sabor agradable, ¿no es cierto? Jesús no murió por nuestra justicia, sino por nuestros pecados. No vino a salvarnos porque merecíamos ser salvos, sino porque éramos enteramente indignos, perdidos e inútiles. No vino al mundo por alguna buena razón que hubiera en nosotros, sino exclusivamente por las razones que hallaba en las profundidades de su amor divino. A su tiempo murió por los que él mismo describe no como piadosos, sino como impíos, aplicándoles el atributo más nefasto que podía escoger. Aun cuando no te distingas por tu inteligencia, fija tu mente en esta verdad, que está al alcance del menos brillante, que puede alegrar al corazón más apesadumbrado. Deja que este texto entre en ti y sature todos tus pensamientos. Y entonces poco importará que estos se dispersen como hojas llevadas por el viento de otoño. Personas que nunca se distinguieron por las ciencias, ni dieron prueba alguna de originalidad mental, han tenido toda la capacidad de aceptar la doctrina de la cruz y han sido salvas por ella. ¿Y por qué no tú? Prosiguiendo, oigo a otro lamentarse: mi falta de fuerza consiste principalmente en no poder arrepentirme lo suficiente. Singular idea que algunos tienen de lo que es el arrepentimiento. Algunos se imaginan que deben derramar muchas lágrimas, exhalar muchos suspiros, sufrir mucha depresión. ¿De dónde viene esa idea tan errónea? La incredulidad y la desesperación son pecado.
y por lo tanto no veo cómo pueden constituir parte de un arrepentimiento aceptable. Sin embargo, hay personas que los consideran partes necesarias para la verdadera experiencia cristiana. En esto se equivocan grandemente. No obstante, comprendo lo que quieren decir, porque en los días de mis propias tinieblas solía sentir yo lo mismo. Deseaba arrepentirme pensando que no podía hacerlo, pero en todo ese tiempo me estaba ya arrepintiendo. Por extraño que parezca, me dolía no poder sentir. Solía irme a un rincón y llorar porque no podía llorar, y sufría amargamente porque no podía sentir sufrimiento por mis pecados. Cuánta confusión hay cuando en nuestro estado de incredulidad empezamos a juzgar nuestra propia condición espiritual. Somos como el ciego que se mira a sus propios ojos. Se me deshacía el corazón de temor, porque creía que mi corazón era duro como una piedra. Mi corazón estaba quebrantado al pensar que no se quebrantaba. Ahora comprendo que entonces estaba yo dando muestras de poseer precisamente las cosas que creía no poseer, mas no sabía dónde me hallaba. Ojalá que pudiera ayudar a otros a encontrar la luz que hoy disfruto. Cuánto quisiera decir una palabra que abreviara el tiempo de confusión en que te encuentras. Quiero decir unas francas palabras, pidiendo al Consolador las aplique a tu corazón. Acuérdate que el hombre verdaderamente arrepentido nunca está satisfecho con su propio arrepentimiento. Así como no podemos vivir una vida perfecta, no podemos tener un arrepentimiento perfecto, por puras que sean nuestras lágrimas. Siempre queda en ellas alguna suciedad, algo de qué arrepentirnos, aún en nuestro mejor arrepentimiento. Pero escucha, arrepentirse significa cambiar de idea acerca del pecado, acerca de Cristo y acerca de todas las grandes cosas de Dios. Esto implica el dolor, pero el punto principal es que el corazón le da la espalda al pecado y se acerca a Cristo. Si has dado este giro, esta vuelta, posees la esencia del arrepentimiento. Aunque la ansiedad y la desesperación han hecho sombras sobre tu mente, si no puedes arrepentirte como quisieras, hallarás auxilio si crees firmemente que Cristo a su tiempo murió por los impíos. Piensa repetidamente en esto. ¿Cómo podrás continuar con el corazón endurecido teniendo presente que, por su amor supremo, Cristo murió por el impío? Permíteme persuadirte que razones contigo mismo, diciendo, impío como soy, aunque mi corazón de piedra no se ablande y en vano me pegue en el pecho, Cristo murió por los que son como yo, ya que murió por los impíos. ¡Ay, que pueda yo creer esto y sentir su poder en mi corazón empedernido! Borra todo pensamiento de tu mente, siéntate y dedica horas para meditar profundamente en esta sola manifestación excelsa del amor sin par, inmerecida e inesperada. Cristo murió por los impíos. Lee cuidadosamente la narración de la muerte del Señor en los 4 evangelios. Si hay algo capaz de ablandar tu corazón calloso, será la contemplación de los sufrimientos de Jesús, reflexionando en todo lo que padeció. Todo esto para bien de sus enemigos. Crucificado en un madero, manso cordero, mueres por mí. Por eso el alma triste, llorosa, suspira ansiosa, Señor, por ti. Miro tu angustia ya terminada, hecha la ofrenda de la expiación, tu noble frente mustia inclinada y consumada mi redención. Dulces momentos ricos en dones, de paz y gracia, de vida y luz. Solo hay consuelos y bendiciones cerca de Cristo junto a la cruz. Ah, ciertamente la cruz es la vara milagrosa que hace brotar agua de la piedra. Si entiendes el significado total del sacrificio divino de Jesús, te arrepentirás forzosamente de haberte opuesto alguna vez a un Salvador tan lleno de amor. Escrito está, mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. El arrepentimiento no te hará ver a Cristo, pero el mirar a Cristo te dará arrepentimiento. No debes hacerte un Cristo producto de tu arrepentimiento, sino que debes mirar a Cristo para que te dé arrepentimiento.
El Espíritu Santo, al acercarnos a Cristo, nos hace volver la espalda al pecado. Por lo tanto, vuélvete del efecto a la causa, de tu propio arrepentimiento al Señor Jesús, quien fue ensalzado para dar arrepentimiento. Ahora he oído a otro decir: me atormentan pensamientos terribles. Vaya por donde vaya, me asaltan blasfemias. Me asaltan tentaciones malignas en medio del trabajo, y aún en la cama me despiertan las inspiraciones del maligno. No me puedo liberar de esa tentación espantosa. Amigo, comprendo lo que quieres decir, porque el mismo lobo me ha perseguido a mí. Más fácil es vencer a un ejército de moscas con un sable que dominar los pensamientos capitaneados por el diablo. El alma tentada, acosada por las sugestiones satánicas, es como un viajero cuya cabeza, orejas y cuerpo fue atacado por un enjambre de abejas. No las pudo espantar ni pudo huir de ellas. Lo picaron por todas partes, dejándolo casi muerto. No me sorprendió de oír que no tienes fuerzas para acabar con esos pensamientos horribles y abominables con los cuales el diablo inunda tu alma. No obstante, quiero recordarte el texto a la vista. Cristo, cuando éramos aún débiles, a su tiempo murió por los impíos. Jesús sabía en qué estado nos hallábamos y en qué estado debíamos estar. Veía que no podíamos vencer al príncipe del poder del aire. Sabía que nos molesta terriblemente. Pero precisamente entonces, viéndonos en esa condición, Cristo murió por los impíos. Echa el ancla de tu fe sobre esto. El mismo demonio no podrá decirte que no eres impío. Cree pues que Cristo murió por ti. Acuérdate como Martín Lutero aplastó la cabeza de la serpiente con su propia espada. Ah, le dijo Satanás, tú eres pecador. Cierto, respondió Lutero. Cristo murió para salvar a los pecadores. Así lo venció con su propia espada. Escóndete en este refugio y quédate en él. Cristo a su tiempo murió por los impíos. Si te refugias en esta verdad, los pensamientos blasfemos que no puedes ahuyentar a causa de tu debilidad se apartarán solos de ti, porque Satanás verá que no te vence atormentándote con ellas. Si odias tales pensamientos, no son tuyos sino inspiraciones del diablo por los cuales él es responsable y no tú. Son tan poco tuyos como las blasfemias y mentiras de los alborotadores en la calle. Por medio de esos pensamientos el demonio intenta llevarte a la desesperación, o cuanto menos, quiere impedir que confíes en Jesús. La pobre mujer enferma no pudo acercarse a Jesús por causa de la multitud, y tú estás en la misma condición a causa de la multitud de malos pensamientos que te oprimen. Sin embargo, ella extendió su mano y tocó el borde del vestido del Señor y quedó sana. Haz tú lo mismo. Jesús murió por los culpables de toda clase de pecado y blasfemia. Y por eso estoy seguro de que no rechazará a los que sin quererlo son cautivos de malos pensamientos. Échate confiado sobre él, con pensamientos y todo, y verás cómo es poderoso para salvarte. Él pondrá fin a esas inspiraciones del maligno y te hará verlas como realmente son, de modo que no te atormenten más. A su manera quiere y puede salvarte, de modo que disfrutes de perfecta paz. Solamente confía en él, tanto respecto a esto como a lo demás. Podrías decir que me falta poder para creer. La forma de incapacidad que consiste en la supuesta falta de poder para creer es dolorosamente desconcertante. No nos extraña la queja que dice, con tal que creer pudiera, muy grato todo sería. No puedo si bien quisiera, es tal la miseria mía. Muchos permanecen en las tinieblas durante años y años por falta, según dicen, de poder para hacer lo que en realidad no es hacer, sino el renunciamiento de todo poder para entregarse al poder de otro, al Señor Jesús. Es cierto que todo este asunto de creer es cosa muy curiosa, porque las personas no encuentran ayuda porque se esfuerzan por creer. La fe no viene por procurar creer. Si alguien me relata algo que ocurrió esta mañana, no diría yo que procuraría creer lo que me contó. Si tengo fe en su honradez y se me presentó como testigo ocular, aceptaré su testimonio sin dudar. Si no lo tuviera como persona digna de ser creída, naturalmente no le creería. Pero no habría lugar para tal cosa como procurar creer. Ahora bien, cuando Dios mismo declara que en Cristo Jesús hay salvación,
¿Forzosamente tengo que creerle enseguida o por el contrario considerarlo mentiroso? Sin duda que no vacilarás respecto a lo que es el proceder correcto en este caso. El testimonio de Dios tiene que ser cierto y tenemos que creer ya mismo en Jesús. Pero tal vez has procurado creer demasiado. No aspires a grandiosidades. Conténtate con la fe que abarca esta sola verdad. Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Él dio su vida por los hombres cuando aún no creían en Él, ni eran capaces de creer en Él. Murió por los hombres no como creyentes, sino como pecadores. Vino para transformar a estos pecadores en creyentes y santos, pero al morir por ellos los consideraba totalmente sin fuerzas. Si te aferras a la verdad de que Cristo murió por los impíos y lo crees, tu fe te salvará y podrás irte en paz. Si confías tu alma al Señor Jesús que murió por los impíos, eres salvo, aunque todavía no puedas creer en todas las cosas, ni mover montañas, ni hacer otras obras maravillosas. No es la gran fe la que salva, sino simplemente verdadera fe. Y la salvación no está en la fe, sino en Cristo, en quien la fe confía. Una fe tan pequeña como un grano de mostaza basta para darnos la salvación. No es la medida de fe, sino la sinceridad de la fe, la cuestión a considerar. Ciertamente uno puede creer lo que sabe que es la verdad. Y como sabes que Jesús es la verdad, tú, amigo mío, puedes creer en Él. La cruz, que es el objetivo de la fe, es también por el poder del Espíritu Santo, la causa de la misma. Siéntate y contempla al Salvador agonizante hasta que la fe brote espontáneamente del corazón. No hay lugar mejor que el Calvario que produzca seguridad. La atmósfera de este monte santo da vigor a la fe vacilante. Muchos que ahí han contemplado al Redentor han dicho: mirándote herido, moribundo, en vil madero como delincuente, la fe en ti, Señor, en lo profundo del corazón nacer se siente. Pero, ¡ay de mí!, dices quizás. Mi falta de fuerza consiste en que no puedo renunciar a mi pecado y sé que no puedo ir al cielo cargado de pecado. Me alegro de que lo sabes, porque es la pura verdad. Tienes que divorciarte del pecado para casarte con Cristo. Recuerda la pregunta que le vino a la mente al joven Buyan, ocupado en sus deportes el día domingo. ¿Quieres guardar tus pecados e ir al infierno o abandonar tus pecados e ir al cielo? Esto lo dejó pasmado. Esta es la pregunta que todos tendrán que contestar, porque continuar en el pecado e ir al cielo es imposible. Tienes que abandonar el pecado o abandonar la esperanza. Si contestas, sí, voluntad no me falta. Tengo el querer, pero no el poder para hacer lo que deseo. El pecado me domina y no tengo fuerzas. Ven pues, si no tienes fuerzas, aún hay remedio en este texto. Cristo, cuando aún éramos débiles, murió por los impíos. ¿Puedes creer esto ya? Por más que otras cosas lo contradigan, ¿quieres hacerlo? Dios lo ha dicho. Es un hecho y por lo tanto, acéptalo por amor a tu alma, porque allí está tu única esperanza. Créelo y confía en Jesús y pronto tendrás poder para destruir tu pecado. Pero aparte de Cristo, el hombre fuerte armado te tendrá siempre como esclavo. Personalmente nunca podría haber vencido mi naturaleza pecaminosa. Me esforcé por hacerlo y fracasé. Mis malas inclinaciones eran demasiado numerosas, hasta que creí que Cristo murió por mí y entregué mi alma culpable en sus brazos. Entonces recibí el poder para vencer mi propio yo pecaminoso. La doctrina de la cruz puede ser usada para combatir el pecado como los guerreros antiguos usaban enormes espadas de 2 filos, menguando al enemigo a cada golpe. Nada hay como la fe en el amigo de los pecadores. Esta vence todo mal. Si Cristo murió por mí, impío como soy y débil como soy, entonces no puedo vivir más en el pecado, sino que debo levantarme, amar y servir al que me ha redimido. No puedo jugar con el mal que ha dado muerte a mi mejor amigo. Debo ser santo por amor a Él mismo. ¿Cómo puedo vivir en el pecado siendo que Él murió para salvarme de él, el pecado? Qué espléndida ayuda es para el que carece de fuerzas saber y creer que a su tiempo Cristo murió por los impíos como Él. ¿Y tú lo has comprendido ya?
es muy difícil para muchas mentes en tinieblas, pervertidas e incrédulas ver la esencia del Evangelio. A veces he pensado, al terminar de predicar, que he explicado tan claramente el Evangelio que sería imposible que alguien no lo comprendiera. No obstante, he notado que ni mis oyentes más inteligentes han comprendido lo que significa. Mirad a mí y sed salvos. Los convertidos dicen generalmente que hasta tal o cual día no habían conocido el Evangelio, y esto a pesar de haberlo oído durante años. El Evangelio es desconocido no por falta de explicación, sino por falta de revelación personal. El Espíritu Santo está dispuesto a concederla a los que la piden, pero aún después de concedida, la suma total de lo revelado está contenida en las palabras: Cristo murió por los impíos. Y así oigo a otro quejarse diciendo: ay, mi debilidad consiste en que no puedo permanecer firme. El domingo oigo la palabra y me impresiona, pero durante la semana me encuentro con alguna mala compañía y mis buenas intenciones se esfuman. Mis compañeros de trabajo no creen en nada y dicen muchas barbaridades. Yo no sé cómo contestarles y entonces me siento derrotado. Conozco muy bien al Señor conformista y le tengo lástima, pero al mismo tiempo, si es realmente sincero, su debilidad puede ser superada con la gracia divina. El Espíritu Santo tiene poder para echar fuera el espíritu de temor. Él puede hacer valiente al cobarde. Acuérdate, pobre amigo vacilante, que no debes quedarte en ese estado. Nunca da resultado que te trates mal y seas mísero contigo mismo. Ponte derecho y mide tu estatura para ver si tu destino es ser como un sapo atrapado entre los dientes del arado que no sabe si quedarse inmóvil o echarse a correr. Usa tu razonamiento. Aquí no se trata meramente de un asunto espiritual, sino de valentía diaria. Haría muchas cosas para agradar a mis amigos, pero ir al infierno para darles gusto no es una de ellas. Está bien hacer esto o aquello para mantener una amistad, pero mantener una amistad con el mundo a costa de la amistad con Dios es algo que nunca conviene. Eso lo sé, puedes decir, pero a pesar de saberlo, me falta valentía. No me atrevo a darme a conocer, a mostrar quién soy realmente. Me faltan fuerzas para ser firme. Ahora bien, te repito el mismo texto. Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Si el apóstol Pedro estuviera aquí, nos diría: el Señor Jesús murió por mí aun cuando era yo tan débil que por las palabras de una criada empecé a mentir y a jurar que no conocía al Señor. Sí, Jesús murió aún por los débiles que lo abandonaron y huyeron. Convéncete de esta verdad. Cristo, cuando aún éramos débiles, murió por los impíos. Este es el camino de salida de la cobardía. Imprime bien esto en tu alma. Cristo murió por mí, y pronto estarás listo para dar tu vida por Él. Créelo, Él sufrió en lugar tuyo, ofreciendo por ti un sacrificio expiatorio pleno, auténtico y satisfactorio. Si lo crees, forzosamente tendrás que sentir lo siguiente: no me puedo avergonzar del que murió por mí. Una convicción total de esta verdad te infundirá un valor a toda prueba. Acuérdate de los santos de la época de los mártires. En los primeros tiempos del cristianismo, cuando este pensamiento del gran amor de Cristo iluminaba con brillo infinito en la iglesia, los cristianos no solo estaban listos para morir, sino que deseaban sufrir, presentándose espontáneamente de asientos entre los tribunales confesando a Cristo. No digo que era prudente buscar de esta manera una cruel muerte, pero prueba que sentir el amor de Cristo eleva la mente, que entonces supera todo temor al mal que el hombre pueda hacerle. ¿Por qué no haría lo mismo en ti? Ojalá que te inspire ahora a tener la valentía de colocarte al lado del Señor para ser su fiel seguidor hasta el fin. Ayúdanos, Espíritu Santo, a llegar a este punto por la fe en el Señor Jesús, y todo resultará para bien.